y los diputados aquí presentes. Buenas tardes. Todos los diputados, diputadas y diputados del PRD y de PT y de Movimiento Ciudadano exigimos la liberación de Ángel Amílcar Colón, que es migrante hondureño que ha sido torturado, injustamente encarcelado en México. El señor Ángel Amílcar Colón Quevedo, quien fue presidente de la Organización Fraternal Negra Hondureña, dedicada a defender los derechos culturales y territoriales de la etnia Garifunas, emigró de Honduras en enero del año 2009, con el objetivo de llegar a los Estados Unidos, como miles de sus conciudadanas y ciudadanos, para encontrar un trabajo digno que le permitiera solventar el tratamiento médico de su hijo enfermo de cáncer. 2 meses después de haber ingresado a México y de haber enfrentado extorsión, robo y secuestro por su camino, llegó a Tijuana como pasaje previo a su destino final, Houston, Texas. En dicha ciudad fue víctima de un traficante de personas, quien prometió cruzarlo a los Estados Unidos, obligándolo a permanecer en una casa a la que fue trasladado con los ojos vendados. El 9 de marzo del 2009, elementos de la Policía Federal Preventiva, de la Policía Ministerial del Estado y la Policía Municipal allanaron dicha casa y Ángel Amílcar debió ser rescatado por las fuerzas de seguridad en su calidad de víctima del crimen organizado. Sin embargo, fue detenido y criminalizado al asociarlo con otras 10 personas en la comisión de delitos federales como delincuencia organizada, acopio de armas de uso exclusivo del ejército y delitos contra la salud en su modalidad de posesión de cocaína y marihuana con fines de comercio. Durante su detención y en días posteriores, Ángel Amílcar Colón fue torturado, permaneció de forma irregular en instalaciones militares bajo arraigo durante 77 días, tiempo en el que, de acuerdo con un estudio médico y psicológico del Protocolo de Estambul aplicado por peritos independientes certificados por el Consejo Internacional para Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura, fue sometido a malos tratos, fue aplicado por peritos independientes por el Consejo Internacional para Rehabilitación antes mencionado de las víctimas de la tortura, fue sometido a malos tratos por elementos del ejército y policías federales con el objetivo de obtener una declaración autoinculpatoria que hoy lo mantiene como único elemento de prueba en prisión. A más de 5 años de los hechos, Ángel Amílcar se encuentra encarcelado en el Centro Federal de Readaptación Social, número 4, noreste de Tepic, Nayarit, y su caso evidencia una vez más vulnerabilidad, criminalización y estigmatización que enfrentan las personas migrantes en territorio mexicano. Estos hechos contravienen diversos instrumentos internacionales, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención contra Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, entre otros. Además de afectar diversos derechos de carácter económico, social y cultural, con la detención de Ángel Amílcar también se generan violaciones a derechos de sus familiares al privarles de su principal sostén económico. Otro elemento paradigmático de este caso, el de Ángel Amílcar, es que se violó su derecho de asistencia consular, pues fue obligado a declarar sin que se notificara previamente al consulado hondureño su detención y por tanto se violó dicho derecho, el derecho a ser notificado al cónsul, a ser asistido y a defenderse adecuadamente. Esta violación da cuenta una práctica incongruente por parte de la PGR, pues en casos en donde mexicanos son acusados en Estados Unidos, lo que nuestro país ha reivindicado es la violación del derecho a la notificación consular. Nos preocupa la frecuencia y la manera sistemática con que se producen en México este tipo de prácticas, es decir, que se detenga y se mantenga en prisión a las personas con omisiones y abusos de las autoridades, sustrayéndolas así de la protección de la ley. El caso de Ángel Amílcar condensa las graves violaciones que viven las personas migrantes en el tránsito por nuestro país. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó el 18 de agosto del presente año su informe de derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México, en que da cuenta
de la ausencia de una política de seguridad ciudadana específica para la prevención, protección y persecución de los delitos que afectan a las y los migrantes, lo cual constituye el grave problema que requiere de una solución urgente. Asimismo, la respuesta estatal ante el crimen y el narcotráfico a través del accionar a las fuerzas policiales y militares, más que servir, subrayo, más que servir para salvaguardar la seguridad de las personas que habitan en territorio mexicano, en muchos casos solo ha contribuido al recrudecimiento de la violencia y a las violaciones de los derechos humanos por parte de los agentes estatales. Actualmente el caso de Ángela Amílcar se encuentra en la etapa final de la primera instancia, por lo que la PGR está en el momento procesal oportuno para retirar los cargos y poner fin a esta cadena de injusticias e ilegalidades, razón por la cual las diputadas y diputados signantes hemos solicitado, mediante punto de acuerdo, que dicha institución analice el expediente 53-2009 que se lleva ante el Juzgado Segundo del Distrito de Procesos Penales para que se presente conclusiones de no acusación y se genere la liberación inmediata del migrante hondureño. Por tales razones nos unimos a la postura de diversas organizaciones de la sociedad civil, nacionales e internacionales, que reconocen a Ángela Amílcar como preso de conciencia y continuaremos emprendiendo acciones como representantes populares obligadas y obligados al respeto, la promoción, la garantía y la protección de los derechos humanos en un marco democrático. Asimismo, exigimos a las autoridades a que en el ámbito de sus facultades procedan a investigar las violaciones en agravio de Ángela Amílcar y a promover su pronta liberación. Los diputados, la diputada Elena Tapia Foulen, el diputado Roberto López Suárez, el diputado José Luis Muñoz Soria, la diputada Lourdes Amaya Reyes, el diputado Ricardo Mejía Verdeja, el diputado Víctor Nájera Medina, la diputada Amalia García y su servidora, la diputada Loreta Ortiz Alfo.